Muchas personas suelen pensar que el hecho de ser religioso es algo bueno. De hecho, yo estoy seguro que muchos aquí piensan eso. Que ser religioso es algo bueno, independientemente de la religión que uno profese. Debe ser mejor, piensan muchos, guiarse por principios espirituales, cualesquiera que sean, que ser dominados por nuestras pasiones y por nuestras inclinaciones pecaminosas. ¿No es así? Bueno, tal parece que el Señor Jesucristo no comparte esa opinión. Dirigiéndose a un grupo de líderes religiosos en su tiempo, en Mateo capítulo 21, versículo 31, Jesús les dijo que los publicanos y las rameras iban delante de ellos en el reino de los cielos. Y estos eran los dos grupos más despreciables en Israel en aquellos días. De hecho, cuando leemos los evangelios, una de las cosas que llaman nuestra atención es que las palabras más duras que Jesús pronunció durante su ministerio fueron dirigidas precisamente a los líderes religiosos de la nación, y más particularmente contra los escribas y fariseos. Así que, de acuerdo a la evaluación de Jesús, la religiosidad puede ser un obstáculo mayor que el vicio para entrar en el reino de Dios. Yo voy a repetir eso otra vez porque es contraintuitivo. No es lo que la mayoría de la gente piensa. La religiosidad, de acuerdo a la evaluación de Jesús, puede ser un obstáculo mayor que el vicio para entrar en el reino de Dios. Mi amigo, se puede ser religioso practicante, no simplemente un religioso nominal, no. Se puede ser religioso practicante, comportarse externamente como una persona moral y decente, tener una buena reputación delante de todo el mundo y no solo ir camino al infierno, sino estar arrastrando a otros con él. Esa es una de las lecciones que aprendemos de este pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy en nuestra serie expositiva en el Evangelio de Marcos. Los invito por favor a ir conmigo a Marcos capítulo 12 y vamos a leer los versículos 38 al 44. Marcos capítulo 12, versículos 38 al 44. Y en su enseñanza les decía: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Nos encontramos en la semana final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, 3 días antes de su muerte en la cruz, y más particularmente el día martes de esa semana. Tenemos varias semanas en esa semana, y más particularmente en ese día. Jesús y los discípulos se encontraban en el templo de Jerusalén, que estaba repleto de gente, judíos que habían venido de todas partes a celebrar la fiesta de la Pascua.
Y el Señor aprovecha la ocasión para dar una advertencia pública contra los escribas y fariseos. Y al mismo tiempo instruir a sus discípulos en privado usando el ejemplo de una viuda pobre y desconocida. De manera que este pasaje nos presenta un contraste entre la falsa religiosidad y la verdadera devoción, que es, por cierto, el título de este mensaje. Un contraste que nos muestra la chocante realidad de que hay una gran diferencia entre ser una persona religiosa y ser un verdadero creyente. La falsa religiosidad versus la verdadera devoción. Veamos entonces en primer lugar la advertencia en el versículo 38. Dice que en su enseñanza Jesús les decía: cuidaos de los escribas. Cuidaos de los escribas. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo encontramos un recuento mucho más amplio de estas palabras de advertencia en contra de los escribas, solo que allí se incluye también a los fariseos, la secta religiosa a la que pertenecían la mayoría de los escribas. Ahora, mis hermanos, esto tiene que haber sido sumamente chocante para los judíos que estaban en el templo ese día escuchando a Jesús. Porque los escribas y fariseos no solo representaban lo mejor de la ortodoxia en Israel, sino también los que tomaban más en serio la ley moral de Dios. De hecho, los judíos solían decir: Moisés recibió la ley y se la dio a Josué. Josué recibió la ley y se la dio a los ancianos. Los ancianos recibieron la ley y se la dieron a los profetas. Los profetas recibieron la ley y se la dieron a los escribas. Se la dieron a los escribas. Estos hombres eran los expertos en las escrituras, los expertos en la ley de Dios. Estos hombres no solo tenían la responsabilidad de interpretar correctamente la ley de Dios, sino también de aplicarla en todas las áreas de la vida. Ellos estaban supuestos a ser los pastores de Israel, los que guiaban al rebaño de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no solo a nivel religioso, sino en todos los niveles. Estos eran los hombres que sabían lo que cada judío piadoso debía hacer en su familia, en su trabajo, como miembro de la sociedad. Ellos debían proteger espiritualmente a la nación, enseñándoles la verdad y guardándolos del error. Pero ahora Jesús advierte a sus discípulos y a toda esa multitud que estaba alrededor de él en el templo que se cuidaran de los escribas y los fariseos. Protéjanse de sus protectores, porque son un peligro. No solo se hacen daño a sí mismos, sino que también hacen daño a todos los que los siguen. Cuídense de estos hombres porque son dañinos, dice Jesús. En el pasaje paralelo en Mateo 23, hay un momento en que Jesús se dirige directamente a los escribas y fariseos y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Eran celosos esparciendo sus doctrinas, pero en vez de salvar las almas, las estaban perdiendo, dice Jesús, porque su piedad no era más que una fachada. Su piedad era un espectáculo. Estos hombres pretendían cubrir su avaricia, pretendían cubrir el orgullo de sus corazones con un barniz de religiosidad, con un barniz de decencia. De ahí las palabras tan duras que Jesús pronunció contra ellos
En Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Palabras duras. Palabras duras. ¿Saben cuál era el problema de esta gente? Que ellos estaban más atentos a lo que se veía por fuera. Lo que la gente veía por fuera en los escribas y fariseos estaba completamente divorciado de lo que sucedía en su interior. Estos hombres hacían todo lo que hacían para mantener las apariencias, dice el Señor. Y eso es precisamente lo que Marcos nos muestra en nuestro pasaje en una forma mucho más resumida. Noten el versículo 38, y en su enseñanza le decía: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas. Y algunos pudieran pensar: ¿y cuál es el problema con esa moda? De hecho, ojalá que algunas anden con vestiduras más largas. ¿Cuál es el problema? No, el problema no estaba en la ropa larga en sí misma, no. El problema estaba en la motivación con que ellos lo hacían. En el capítulo 15 del libro de Números, y no tienen que buscarlo, pero en el capítulo 15 del libro de Números, Dios ordenó al pueblo de Israel que se hicieran unas franjas o flecos con un cordón azul en el borde de sus vestidos, y cito aquí versículo 39, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis. Era un recordatorio de que ellos eran el pueblo de Dios y que debían guardar sus mandamientos. Pero andando el tiempo, algunos convirtieron esos flecos en símbolos de piedad, y cada vez los hacían más y más largos, para dar la impresión de que eran más santos que todos los demás. Dice en Mateo capítulo 23 versículo 5 que los escribas y fariseos alargaban los flecos de su manto. Alargaban los famosos flecos. Eso nos parece ridículo en el día de hoy, pero era parte de esa sofisticada hipocresía que estos hombres habían logrado desarrollar. También amaban los saludos respetuosos en las plazas, dice Marcos al final del versículo 38. Y otra vez, no hay ningún problema en intercambiar saludos con la gente en los lugares públicos. Esa es una buena práctica social. El problema es que a esta gente le encantaba pavonearse en medio del pueblo con todos sus flecos, para que todo el mundo les rindiera pleitesía y los saludara usando títulos rimbombantes. Dice en Mateo capítulo 23 versículos 7 al 9 que ellos amaban que la gente los saludara con respeto, llamándolos rabí, oh maestro de la verdad, e incluso padre. Es por eso que en ese mismo contexto Jesús tiene que decir a sus discípulos: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y por si acaso, niños, no es que los hijos no le digan papá a su papá. Ese no es el punto. Tampoco Jesús está criticando que los alumnos traten con respeto a sus maestros. Eso debería ser así. Pero lo que Jesús está criticando en este texto es ese deseo de ser exaltado a través de títulos pomposos y extravagantes. En el día de hoy sería algo así como anhelar que los demás nos llamen reverendo o excelentísimo o su santidad reverendísima y cosas como esas.
Hay personas a las que les fascinan los títulos. En algunas iglesias ya los pastores no quieren que le llamen pastores, son apóstoles. Y en ciertos círculos se está haciendo cada vez más popular el título de patriarcas. Pronto serán arcángeles. Les encantan los títulos. Mis hermanos, ese es el espíritu de los escribas y fariseos. Estos hombres se ponían sus vestiduras especiales con sus flecos y sus mantos, y entonces se paseaban por las plazas exhibiéndose como pavos reales para que la gente les rindiera pleitesía. Pero Jesús nos dice también que estos hombres siempre querían ocupar el primer lugar. Donde fueran. Dice en el versículo 39, ellos aman los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Y de nuevo, no hay ningún problema, por si acaso los que están sentados en estas filas de aquí, no hay ningún problema en que algunos quieran sentarse delante en la iglesia, en el culto de adoración, para evitar las distracciones. De hecho, en todos los edificios en los que nosotros nos hemos congregado como iglesia, a través de toda su historia, yo siempre he querido sentarme delante con mi familia. Ese no es el problema. Pero eso no es lo que Jesús está condenando aquí. Lo que Él está condenando es ese deseo de estar en los lugares más visibles en la sinagoga, o estar más cerca del anfitrión cuando los invitaban a un banquete. Donde quiera que iban, ellos querían ser el centro de atención. Donde quiera que iban, querían estar en una plataforma donde todos pudieran ver que ellos no eran como los demás, ellos eran especiales. Pero quizás la característica más odiosa de esta gente es lo que Jesús dice en el versículo 40. Que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Recuerden, mis hermanos, ellos eran los pastores de Israel. Ellos eran los que estaban supuestos a guiar y a proteger a las ovejas del rebaño de Dios. Pero en cambio estaban actuando como lobos, dice el Señor. Guardaos de los falsos maestros. Recuerda Mateo capítulo 7, versículo 15. Porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos hombres se aprovechaban de la fragilidad y de la vulnerabilidad de esas viudas, sobre todo de las más ricas, para devorar literalmente sus posesiones materiales. Una de las cosas que ellos hacían era convencerlas de que les dejaran manejar sus pertenencias. Tú no tienes ahora un marido que cuide de tu propiedad. Después de todo, ¿en qué mejores manos podían estar? Ellos conocían muy bien la ley de Dios. Los escribas eran los abogados de aquellos días en Israel, y para colmo eran un dechado de virtud y de piedad, como podía verse claramente a través de sus largas oraciones. Pero al final se las ingeniaban para dejarlas sin nada. Devoran las casas de las viudas. Estos hombres se disfrazaban de ovejas para ocultar su rapacidad. Eran lobos. Ellos eran la viva imagen de los pastores que Dios condena en Ezequiel capítulo 34. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis al rebaño. Y cualquier similitud con muchos teleevangelistas y predicadores de la prosperidad en el día de hoy no es pura coincidencia. No es pura coincidencia.
Es ese mismo espíritu diabólico el que mueve a estos charlatanes de la prosperidad. Y de nuevo, yo sé, mis hermanos, que esto no es políticamente correcto. Pero nosotros somos atalayas de la grey de Dios. Son unos charlatanes que usan la religión como pretexto para convencer a las personas que les den voluntariamente su dinero a cambio del favor de Dios. Esto es diabólico y nauseabundo. Es una especie de lotería divina. Mientras más dinero das, más oportunidades tienes de ganar. Gloria Copeland, una famosa autora y conferencista internacional de este movimiento, dijo una vez: usted tiene derecho a la prosperidad, Jesús pagó por ella. Y por supuesto, mientras mayor sea la siembra, mayor será la cosecha. Escuchen lo que dice esta mujer: da $10 y recibirás $1,000. Da $1,000 y recibirás $100,000. ¿Cuán grande puede ser una devolución centuplicada? Es una lotería. Y claro, las personas que están en estos movimientos dan y dan y dan. Y es verdad que es un evangelio de prosperidad porque prosperan a los pastores. Y uno se pregunta: ¿y cómo esa gente aguanta tantos años ahí mintiéndoles? Bueno, lo aguantan porque se les dice que ellos no prosperan por falta de fe. Es como la gente que va al casino. Ellos van y juegan y van a la ruleta a ver qué pasa, y van a la ruleta otra vez a ver qué pasa, y van a la ruleta. Un día se le pegará el premio. Mis hermanos, esto es nauseabundo. Esta gente está apelando a la codicia humana para hacerse multimillonarios en el nombre del Señor. Por eso alguien le ha llamado el evangelio de la avaricia. Han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Ahora, ese no es su mayor problema. El mayor problema de esta gente, ¿saben cuál es? Que están distorsionando el mensaje del evangelio. Ese es el mayor problema. Cristo no vino al mundo para que todos sus hijos anden en un Rolls Royce, o para que ninguno se enferme. No, Él vino a salvarnos de nuestros pecados, incluyendo el pecado de la avaricia, incluyendo el pecado del orgullo. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a librarnos de la esclavitud de vivir para nosotros mismos y para mostrarnos que el mayor bien en la vida consiste en conocerle a Él, aunque nunca tengamos salud ni riquezas materiales. Tenerle a Él como nuestro Señor y Salvador es suficiente. Es suficiente. Es tener a Cristo. Es tener a Cristo. Pero estos supuestos evangelistas hacen de Dios un medio para lograr un fin mayor, la prosperidad material. Decía uno de estos famosos evangelistas, entre comillas: pocas personas saben hoy que pueden escribir su propia orden de compra a Dios. ¿Oyeron eso? Dios es un muchacho demandado. Pocas personas saben hoy. Otro llegó a decir, esto es una barbaridad: yo puedo mandarle a Dios que cambie los billetes de $1 por billetes de 20. Y la gente lo cree. Y la gente lo cree. Esas iglesias están repletas de gente. Si es que se le puede llamar a iglesias a esas sinagogas de Satanás. Porque son sinagogas de Satanás. Es tal la distorsión de este supuesto evangelio que Dios ha llegado a ser para ellos como una especie de mesero celestial.
siempre dispuesto a obedecer nuestras órdenes y a complacer nuestros caprichos. Esto es una locura. Y sin embargo mucha gente lo sigue. ¿Saben por qué? Porque apelan a su codicia. Apelan a su codicia. Dice el apóstol Pedro, muchos seguirán su sensualidad. Ya Pedro lo dijo hace 2000 años. Esto no es nuevo, mis hermanos. Muchos seguirán su sensualidad, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia. Déjenme confesarles algo, y de verdad delante de Dios lo digo con vergüenza. Yo nunca me he arrepentido del Evangelio. Nunca me he avergonzado de mi Señor. Pero a veces me he avergonzado de ser pastor. A veces me encuentro con amigos míos de la promoción y uno comienza a hablar y dime qué tú haces. Yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy arquitecto. ¿Y tú? De verdad, a veces me cuesta trabajo decir soy pastor. Porque yo sé la imagen que ellos tienen en su mente de lo que es un pastor. Me avergüenza mi vergüenza. Pero si Dios la conoce, ¿por qué no se lo voy a decir a ustedes? Más adelante dice Pedro, en el versículo 14 del capítulo 2, tienen el corazón habituado a la codicia. Hablando de los falsos maestros. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Oyeron eso, mis hermanos? Estos individuos que usan la Biblia para su propio provecho son hijos de maldición. Es a eso que se refiere Jesús cuando dice en Marcos capítulo 12 versículo 40 que estos hombres recibirán mayor condenación. Los castigos más severos del infierno no están reservados para los drogadictos, para los narcotraficantes, para los homosexuales. No. Los castigos más severos del infierno están reservados para estos falsos maestros. Recibirán mayor condenación. Mis hermanos, nuestro Dios toma muy en serio esa religiosidad hipócrita que esconde el orgullo y la avaricia bajo un manto de piedad. De ahí los ayes de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de lo que les espera. Pueden engañar a medio mundo con sus largas oraciones, pero no pueden engañar a Dios, porque Dios pesa los corazones de los hombres, dice Proverbios 21:2. Déjenme decirles que yo casi nunca, por no decir nunca, estoy pendiente al hecho de que mientras estamos predicando aquí hay personas que están viendo este culto por live stream o que lo van a ver luego por YouTube. Pero hoy estoy muy consciente de que esta prédica no solo la van a oír los que están aquí, la van a oír otros en el tiempo, probablemente en esta misma semana. Así que déjeme decir algo con toda la seriedad con la que yo puedo decirlo. Si tú estás asistiendo a uno de estos movimientos, por amor de tu alma, sal de ahí. Sal de ahí. Huye por tu vida. Estos hombres son dañinos, no solo porque son un peligro para tus bienes, es porque son un peligro para tu alma. Recuerda las palabras de Jesús. Cuando hacen un prosélito, cuando ganan a alguien para su movimiento, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos.
huye por tu vida. Este pasaje de Marcos capítulo 12 no es una clase de historia para que nosotros sepamos cómo eran los escribas y fariseos. No, mis hermanos, el Espíritu Santo inspiró al evangelista Marcos para que dejara eso allí como una advertencia para todos nosotros, para que nos cuidemos de esa clase de hombres. Yo tengo la convicción de que estos evangelistas de la prosperidad vacunan a la gente contra el verdadero evangelio. De hecho, yo creo que eso no solamente pasa con aquellos que predican el evangelio de la prosperidad. Yo creo que eso pasa también con aquellos que están acostumbrados a oír predicaciones terapéuticas, no estudios profundos de las escrituras. Ese tipo de predicadores terminan vacunando a la gente para que se les haga difícil escuchar verdadera predicación. Porque ellos no vienen a la iglesia a pensar, ellos vienen a la iglesia a sentirse bien, ellos vienen a la iglesia a una especie de autoayuda corporativa. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, somos hijos del rey. Amén, amén. El que está acostumbrado a oír ese tipo de predicación difícilmente puede seguir la argumentación de un mensaje profundo de la palabra de Dios, y mucho menos escuchar el verdadero mensaje del evangelio. Estos falsos profetas de la prosperidad vacunan a la gente, vacunan a sus oyentes contra la verdadera palabra de Dios. Son un peligro. Mis hermanos, son un peligro. Y si esto era un peligro en el primer siglo, imagínense ahora que contamos con tantos medios masivos de comunicación, canales enteros de televisión dedicados a estas doctrinas del infierno. Son un peligro. Pero ahora viene el contraste entre la falsa religiosidad y la verdadera devoción. Así como Jesús nos advierte en contra de los escribas y fariseos en los versículos 41 al 44, también nos muestra como digno de imitar el ejemplo de una viuda pobre y desconocida. Vean el versículo 41. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. En el templo de Jerusalén, y más particularmente en un área conocida como el patio de las mujeres, habían unas 13 urnas en forma de shofar. El shofar es una trompeta en forma de cuerno que usaban los judíos. Las urnas que habían en el templo eran en forma de shofar, donde los judíos echaban sus ofrendas. De hecho, se llamaban shofar también. Así que después de su advertencia en contra de los líderes religiosos de Israel, Jesús fue al patio de las mujeres y se sentó frente a estas urnas, observando, dice Marcos, cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? No cuánto ofrendaban, sino cómo lo hacían. ¿Cómo lo hacían? Mis hermanos, el tema sigue siendo la actitud del corazón. Nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita nuestro dinero. Nuestro Dios no necesita de benefactores que lo ayuden a establecer su reino en la tierra. Hace un momento cantamos, venga tu reino, oh Dios, y ese reino se va a establecer yendo fuera predicando el evangelio. Es con el poder de Dios. Dios no necesita benefactores. Pero Él sabe que la motivación y el desprendimiento con que nosotros ofrendamos revelan la realidad del corazón como pocas cosas pueden hacerlo. De manera que Jesús está sentado frente a las arcas del tesoro,
viendo cómo los ricos llegaban con grandes sumas de dinero. Y los que tienen la Biblia de las Américas verán que en el versículo 41, al lado de la palabra dinero, hay una nota al margen que dice monedas de cobre, porque eso es lo que significa literalmente la palabra que usa Marcos allí en el original. Así que tal parece que estos ricos traían al arca del tesoro grandes sumas de dinero, pero en un montón de monedas de cobre. Y ya ustedes se imaginan para qué, ¿verdad? Para que sonaran más cuando las echaran en el shofar. Llegaban con estos sacos de moneda. El crescendo del ruido de las monedas atraía la atención de todo el mundo. No podían llevar un cheque, pues eso no suena. Sacos de moneda. Era un espectáculo de generosidad. Cuando de repente se aparece esta viuda pobre, y esa palabra pobre significa muy, muy pobre, indigente, una pordiosera. De hecho, algunos sugieren que esta viuda pobre era una de esas viudas que los escribas habían devorado. Es posible por la conexión del pasaje, pero no podemos estar seguros de eso. Yo no puedo decir eso dogmáticamente. El asunto es que esta viuda se acerca al arca del tesoro con dos pequeñas monedas, y Marcos aclara, o sea, un cuadrante. Para que tengan una idea del valor de esta ofrenda, era algo así como un cuarto de centavo. Los jóvenes aquí quizás en su vida han visto un centavo, y mucho menos saben que en República Dominicana le llamábamos chele. Bueno, es un cuarto de chele, un cuarto de centavo. Era la moneda más pequeña que se usaba en el sistema monetario de los romanos. Era tan liviana que prácticamente no producía sonido cuando caía en el fondo del arca. Así que imagínense el contraste, ¿verdad? Los ricos acercándose. Voy a ofrendar con su saco de moneda. Y llega esta viuda con dos monedas en la mano que apenas se veían en la palma de su mano. No había nada de espectacular en la ofrenda de esta viuda. Era totalmente insignificante para todo el mundo, menos para Jesús. Mira, si tú eres de los que económicamente no pueden ofrendar mucho, gózate en este texto. Gózate en este texto. Porque dice en el versículo 43, y llamando a sus discípulos, Jesús no estaba impresionado con la ofrenda de los ricos. A Jesús le impresionó la ofrenda de esa viuda. Para él esto era algo digno de atención. Jesús llamó a sus discípulos: vengan a ver esto. Por favor, vengan a ver esto. No se pierdan de esto. Hay una lección aquí que ustedes deben saber. Dice: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaban de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Wow. De nuevo, mis hermanos, el asunto no es la cantidad. El asunto es el corazón.
Las ofrendas generosas de los ricos en el fondo no tenían nada de generosidad. Dice Jesús, ellos echaron de lo que les sobra. En otras palabras, el monto de sus ofrendas en relación a lo que tenían evidenciaba el lugar tan bajo que Dios ocupaba en sus corazones. Humanamente hablando, ofrendaban mucho, pero proporcionalmente hablando, era una miseria. Era una miseria. Estos hombres le daban las sobras a Dios. Las sobras. Todos esos sacos de monedas de cobre eran caja chica para ellos. Mientras que el cuarto de centavo que esta mujer echó en el arca era todo lo que ella tenía para vivir, dice el Señor. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué evidenciaba la ofrenda de esta viuda acerca de su corazón? ¿Qué evidenciaba la ofrenda de esta viuda? ¿Saben lo que evidenciaba? Por lo menos tres cosas. Que Dios era su verdadero tesoro. Que su gratitud hacia Dios era inmensa. Y que ella dependía enteramente de Él. Esta mujer echó esa ofrenda porque Dios era su verdadero tesoro, porque su gratitud hacia Dios era inmensa y porque ella confiaba en Dios. No es la ofrenda en sí misma lo que Jesús está exaltando aquí. No, es el corazón de esta mujer. Ella no tuvo problemas en dar todo lo que tenía, muy probablemente porque ella conocía el Antiguo Testamento, porque ella sabía que una y otra vez Dios se presenta en el Antiguo Testamento como el padre de los huérfanos y como el Dios de las viudas. Yo soy el Dios de las viudas. Y ella creía eso. Ella creía eso. He ahí, mis hermanos, el contraste entre la falsa religiosidad y la verdadera devoción. La falsa religiosidad personificada en los escribas y fariseos, la verdadera devoción a Cristo, la verdadera devoción a Dios, ejemplificada en la ofrenda de esta mujer. La falsa religiosidad surge de un corazón orgulloso, soberbio, que oculta en un manto de piedad el deseo de llamar la atención sobre nosotros mismos. La verdadera devoción es el producto de un corazón humilde, creyente y agradecido. Corazón humilde, un corazón creyente, un corazón agradecido. La falsa religiosidad hace de Dios un medio para lograr un fin, sean riquezas materiales, sea la salud o simplemente estabilidad emocional. La verdadera devoción es aquella que tiene a Dios como su más grande tesoro, aunque no tengamos absolutamente nada más en esta tierra aparte de Él. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice el salmista en el Salmo 73, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ninguna de las cosas que el mundo valora pueden compararse siquiera con el hecho de tener a Dios como nuestro Dios, a Cristo como nuestro Salvador y al Espíritu Santo como nuestro Consolador permanente. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? La falsa religiosidad le da a Dios lo que nos sobra, la sobra de nuestro tiempo, la sobra de nuestros bienes,
la sobra de nuestras capacidades, la sobra de nuestras energías. La verdadera devoción se entrega por entero a Dios para que Él haga con nosotros y con lo nuestro lo que Él quiera. Lo que Él quiera. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Isaías capítulo 6. Ni siquiera se molestó en preguntarle, Señor, ¿y para ir a dónde hacer qué? No, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, incondicionalmente. Tú eres mi Dios. Yo confío en ti. Heme aquí, envíame a mí. Eso es verdadera devoción. La falsa religiosidad se caracteriza por un corazón descontento y amargado ante las providencias difíciles de la vida. Cuando las cosas no están saliendo como yo quiero que salgan. La verdadera devoción, dice como Pablo en Efesios capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, versículo 11. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente, yo sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es verdadera devoción. Lo que tú quieras, Señor. Me encanta un poema escrito por alguien que yo no estoy seguro de que haya sido creyente. Una de esas místicas del siglo de oro español. Pero hay una línea que dice en uno de sus poemas: vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis hacer de mí? Y ahora yo te pregunto, ¿en cuál de esos dos grupos estás tú? ¿Dónde tú encajas? Fíjate que yo no te estoy preguntando si tú profesas ser cristiano. Tampoco te estoy preguntando si tú eres miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. No, no, no. Esa no es la pregunta. Lo que te estoy preguntando a la luz de este pasaje es si tú eres un mero religioso que has aprendido a adaptarte a un estilo de vida aceptable en el contexto del cristianismo, aceptable en el contexto de la iglesia. O tú puedes decir de todo corazón que a pesar de tus luchas, a pesar de tus debilidades, a pesar de las tentaciones que te asedian cada día, Jesús es el todo de tu vida. Esa es la pregunta. Hay algo que llamó poderosamente mi atención estudiando ese pasaje. Muchas cosas me llamaron la atención. Pero una de las cosas que llamó mi atención es el hecho de que esta viuda hizo todo lo que hizo antes de la cruz. Cristo no había muerto. Lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos una fe mejor informada que la fe de ella. Ahora nosotros sabemos que 3 días después de ese encuentro de Jesús en el templo de Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo dio su vida en el Calvario para salvar a pecadores como tú y como yo. Nuestra devoción y entrega a nuestro bendito, precioso Señor y Salvador debe ser proporcional a lo que Él hizo. Y Él no entregó parte de su vida. Él se entregó por entero para salvarnos. Es ese amor de Cristo el combustible que debe impulsar nuestras almas para vivir enteramente para Él.
El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo en 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos presiona, considerando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estos no son solo los pastores, no son solo los misioneros, para que los que vivan espiritualmente por causa de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió por nosotros. A final de cuentas, mis hermanos, el verdadero contraste aquí no es entre los escribas y la viuda. El verdadero contraste aquí es entre los escribas y Jesús. Entre los escribas y Jesús. Ellos devoraban las ovejas de Dios como lobos rapaces en vez de cuidarlas. Ellos usaban la religión para promoverse a sí mismos, para su propio beneficio. Pero Jesús, Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Y yo te pregunto una vez más, ¿es evidente para las personas que te rodean que Jesús es la pasión de tu vida? La gente que te rodea ve tu vida y se da cuenta de que tú eres un apasionado con la persona de Jesús. Que tú te has entregado por entero a Él para que Él haga de tu vida lo que Él quiera. Perdone que hoy ponga tantos ejemplos personales, pero cuando yo tenía 18 años y estudiaba arquitectura y soñaba con ser arquitecto, y tal vez en mis sueños pensaba que al final terminaríamos formando una compañía, mis dos hermanos y yo, que también eran arquitectos o estudiaban arquitectura en ese tiempo. Alguien puso en mi mente que yo debía orar al Señor para ver si Dios quería que yo dejara la arquitectura y me dedicara por entero al ministerio. Y eso fue una lucha agónica, porque yo tenía 18 años y pensaba que podía estar tomando una mala decisión. Y honestamente yo soñaba con el tipo de vida que yo podía vivir siendo arquitecto. Yo soñaba con eso. Pero esa idea no me dejaba vivir. Y recuerdo como si hubiera sido ayer, que un día me tocó dirigir los himnos en la iglesia. Y estando frente a los hermanos, me tocó dirigir el himno "Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor". Yo comencé a llorar en el púlpito. Y tan pronto terminé de dirigir los himnos, me fui a un cuarto que había en el edificio de la iglesia ahí en la Rodríguez Urdaneta. Y comencé a llorar y a llorar, porque me di cuenta que yo estaba cantando con mi boca una cosa que yo no era capaz de hacer. No, yo no podía darle a Cristo toda mi vida en ese momento para que Él hiciera conmigo lo que quisiera. Pero esa noche Dios usó ese himno para quebrar los ídolos de mi corazón,
Y cuántas gracias he dado a Dios en estos 35 años por no haber sido arquitecto. Mis hermanos, pidamos a Dios en oración que destruya los ídolos de nuestro corazón, que todos tenemos, yo los tengo también, que puedan estar estorbando nuestra pasión y devoción por Cristo. No, yo no creo que todos aquí debemos ser pastores y misioneros. No, por supuesto que no. Dios tiene un llamado particular a cada uno de sus hijos. Sé lo que Dios quiere que tú seas. Aunque no estaría de más que algunos aquí se preguntaran hoy en la mañana si acaso Dios no quiere que tú dejes las redes y te dediques por entero a ser un pescador de hombres. Tal vez no está de más que te hagas la pregunta, pero ese no es mi punto aquí. Dios tiene un llamado distinto para cada uno de sus hijos. Lo que estamos hablando aquí, mis hermanos, es pedirle a Dios que destruya los ídolos de nuestro corazón para que Él sea nuestro único tesoro, para que Él sea nuestro deleite, para que Él sea nuestro todo, para que no queramos hacer absolutamente nada que lo mal represente a Él ante los ojos de un mundo que está camino al infierno y se muere en sus pecados. La verdadera devoción no se manifiesta necesariamente entregando de manera literal todos nuestros bienes materiales, pero sí poniendo toda nuestra vida a su disposición para que Él haga con nosotros y con lo nuestro lo que Él quiera. Si Cristo es realmente nuestro tesoro, no habrá nada más plenamente satisfactorio en este mundo que tenerle a Él y servirle a Él, sea en salud o en enfermedad, con riquezas o sin ellas.